Hola chicos, en la clase de hoy vamos a estudiar los algoritmos pool. Bueno, en sí es un solo algoritmo pool en la cual nos va a servir para realizar una serie de eventos, ¿no? También nos va a servir para optimizar en nuestro videojuego. Por ejemplo, en este videojuego es un videojuego de pesca en la cual, como ustedes pueden ver, hay un mapa. En este mapa se utiliza un cuatri para navegar por diferentes regiones. En todas esas regiones que ustedes ven ahí, que son las líneas cuadradas de color roja, en esas regiones se encuentran cardúmenes de peces. Y cada región de cardumen de pez tiene una profundidad para seleccionar el tipo de pez. Entonces la línea azul representan los nodos hojas del cuatri. La circunferencia representa el área que el jugador puede navegar. Entonces, vamos a ver cómo se realiza el proceso de selección de objetos. Porque como ustedes pueden ver acá, hay una gran cantidad de cardúmenes. Los cardúmenes nosotros lo tenemos acá en el nodo cuatri. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando se ejecuta el juego, el árbol se va a construir y todos estos nodos que están acá, por ejemplo, este es el nodo 1, miren acá, este es el nodo 1 que nada más que tiene dos spawn point. Los spawn point son donde va a salir los cardúmenes. Solamente tiene dos spawn point en esta área del mapa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el nodo 2 que contiene un grupo de spawn points que es donde va a salir los cardúmenes. Entonces, acá como ustedes pueden ver, yo tengo un gran volumen de GameObject. Entonces, eso GameObject yo debo eliminarlo y debo quedarme solamente con la información de la cantidad del spawn point y también con la información de su transformada. Es decir, en la transformada solamente voy a ver la posición. Todo lo demás lo elimino para poder liberar memoria. Entonces, vamos a darle play. Y vamos a esperar a que cargue. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Que cuando el jugador se va desplazando por cada área, se va seleccionando de un conjunto de cardúmenes que ya se van a crear en memoria y van a estar en el escenario, se van seleccionando y se van ubicando en las posiciones de los spawn points. Ahora, los cardúmenes se van a ir creando por primera vez en el mapa. Veamos acá. Vamos a ver aquí en pool cardumen. Aquí yo tengo un conjunto de cardúmenes creados, los que están desactivados. ¿Por qué? Más adelante les voy a explicar por qué se crea de esta forma. Al igual que los peces. Yo tengo un conjunto de peces creados, ¿no? Hay algunos que están desactivados y otros que están activados. Pero vamos a ver cómo funciona el cuatri. Aquí vemos al player. Esta es una simulación de player. El player cuando colisiona con un cardumen, ¿qué es lo que hace? Se activa un conjunto de peces. No se crea, sino se activa. Veamos acá. Miren acá. Cómo se desactivan los peces. Y acá se activa un conjunto de peces. Y este conjunto de peces van a navegar solamente por este cardumen. Ahora, cuando el jugador sale del área de cardumen y entra en el área otro cardumen, se van a volver a activar otro conjunto de peces que se seleccionan de manera aleatoria, ¿no? Entonces, aquí entra por la otra área del cuatri y así sucesivamente
Va a ir caminando por todas las áreas y va seleccionando un conjunto de peces. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Veamos acá en el profile. Esto tiene que renderizar de la manera más rápida y más efectiva. En el profile, en el proceso del CPU, para que los que no saben, el profile es una herramienta que se utiliza para analizar rendimiento, ¿no? Entonces, en el proceso del CPU hay, de la memoria como tal, hay un algoritmo que se llama allocate, que este algoritmo es el que funciona como un recolector de memoria. El recolector de memoria lo que hace es que une las memorias que están particionadas en pedacitos en la memoria RAM como tal, ¿no? Las une para formar un nuevo bloque de memoria y con este nuevo bloque de memoria poderlo usar. ¿Qué es lo que sucede si yo, estoy creando, cada vez que colisiono con un cardumen, estoy haciendo un instantiate a un prefab y estoy creando los objetos y los estoy eliminando? Miren, cada vez que yo entro, lo creo y lo elimino, lo creo y lo elimino. Entonces la memoria se va picando en pedacitos, porque estoy creando, eliminando, creando, eliminando. Y entonces el algoritmo de recolector de basuras, que es como se llama, este algoritmo tiene que estarse ejecutando varias veces y lo que me va a causar es que se me va a poner más lento mi videojuego. Cuando llevo tiempo jugando, no sé, media hora, 10 minutos, el videojuego se va poniendo más lento. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve de la siguiente forma. Se crea un conjunto ya de objetos y solamente lo que hago es activarlo y desactivarlo. Entonces, como estos objetos ya están en memoria, yo no necesito crearlo y eliminarlo. Solamente lo activo a los GameOji y lo desactivo. Entonces, esa es la ventaja de utilizarlo de esa manera, ¿no? Para no tener que esforzar la CPU con el algoritmo de recolección de memoria. Lo mismo que hago con los peces, lo hago con los cardúmenes después que yo voy de nodo en hoja en nodo en hoja. ¿Ya? Entonces, ¿qué algoritmo me permite activar y desactivar? Bueno, el algoritmo que me permite activar y desactivar es un algoritmo de tipo pool. Veamos acá el de los peces para que ustedes vean. En el algoritmo de los tipos pool, yo le paso el conjunto de objetos que voy a crear cuando se caiga el escenario. Vamos a ver acá el algoritmo de tipo pool. Entonces, veamos, en el algoritmo de tipo pool, yo tengo una clasecita acá. Le voy a poner serializable a esa clase con esta etiqueta para que se pueda visualizar acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí en esta clase? La información del elemento pool que voy a implementar en mi algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? El tipo de cardumen, la lista de peces que van a pertenecer a ese cardumen y la cantidad. Entonces, aquí tengo una lista de esa información, que es la información del pool, y tengo un diccionario. Un diccionario es una estructura de datos parecido a una tabla hash. Entonces, en el diccionario, ¿qué es lo que tengo? La primera información es la llave y la segunda es el valor. Como sería en la tabla hash, la llave sería el índice en el arreglo y el valor sería la lista de elementos de la tabla hash. Entonces, en la llave, ¿qué es lo que voy a poner? El tipo de cardumen y en el valor voy a poner una lista de objetos. ¿Ya? Aquí realizo la declaración de variables. Esta parte no la van a ver porque esto es de diseño de patrones. Así que solamente lo van a hacer así nomás.
Y vamos a ver en el start. El start es una función que se ejecuta cuando se está cargando el GameObject que contiene este script. Y lo que voy a hacer en ese caso es instanciar a todos los objetos. Por ejemplo, los peces, lo voy a instanciar a todos los peces en el escenario para poder reutilizarlo. Es decir, lo desactivo y lo activo. Entonces, ¿cómo se instancia? Bueno, en la lista de... creo una lista, el QUI, pueden buscar información del QUI en Sechar para que vean que es como especie de una lista. Y entonces yo voy creando los objetos, los voy desactivando y los voy apilando en esa lista. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un diccionario donde tengo los tipos de cardúmenes y en cada tipo de cardúmenes hay una lista de peces. Entonces vamos a ver el núcleo del pool, que es la parte más importante. En el pool, yo cuando voy a utilizar un objeto, yo voy a hacer una referencia a él, lo uso y después cuando voy a liberar, voy a hacer una referencia a él y lo libero, ¿no? Vamos a ver cómo lo uso. Para yo utilizar un objeto, utilizo esta función, getFetch space spans. Esa función yo le paso el tipo de cardúmenes, le paso la posición del pez que voy a utilizar y le paso la rotación. Entonces, ¿qué es lo que él chequea acá? Chequea que esté bien correcto en el diccionario el tipo de cardumen y después en la lista que corresponde en ese tipo de cardumen, ¿qué es lo que hago? Aplico un dequit. El dequit es como sacar de la lista un objeto. Saco de la lista el objeto, le pongo ese objeto la posición y le pongo la rotación y lo activo. Y después que lo activo, lo vuelvo a insertar en la lista. El enquit lo que hace es insertar. Así que se tienen que estudiar este tipo de lista. Entonces, esta función, ¿qué es lo que hace? Tú le pasas una posición, una rotación y la función que lo que hace, toma de la lista, toma un objeto, lo pone en esa posición, en esa rotación, lo activa y lo vuelve a insertar en la lista. Entonces, es decir, que cada vez que en un cardumen yo voy el jugador entra en la posición, en el área de cardumen, él coge un conjunto de peces, lo activa, lo pone en esa posición y después lo vuelve cuando vuelva a hacer lo contrario, es decir, cuando entra en otra área, vuelve a repetir lo mismo. Entonces, ya después que tú coges un pez y lo activas y lo pones en una posición, también debe de existir otra función que me permita liberar ese pez, es decir, desactivarlo. Entonces, aquí tenemos dos funciones que hacen lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que tienen diferentes parámetros, es decir, que se pueden llamar iguales. En esa yo le paso un GameObject que lo que hace es desactivarlo y ponerlo en la posición 0, por así decirlo. Y en otra yo paso el tipo de cardumen, el objeto, que sería el pez. Entonces lo que tengo que preguntar es si el pez está activo. Entonces busco en ese cardumen, lo que hago es buscar a ese pez. El pez tiene, los GameObject tienen identificadores. Busco a ese pez y entonces cuando lo encuentro, ¿qué es lo que hago? Lo desactivo y lo pongo en la posición 0. Entonces, vamos a ver en el info del Quadtree para que ustedes vean cómo es que se genera todo esto. Miren, en el info yo tengo la información del nodo como tal. Esto es una estructura que puse que se adapta a mi
a mi juego como tal, ¿no? En mi función creé el nodo, lo que hago es, en esa estructura, lo que hago es crear, llamar una función de crear la información del nodo. Y en la otra, lo que hago es eliminar la información del nodo. Entonces vamos a ver en esta, en crear la información del nodo. En crear la información del nodo, ustedes saben que cada nodo, como tal, acá cada nodo, vamos a ver, tiene una lista de spam. Entonces, veamos acá, aquí en esta lista de spam se va a crear la información en sí, ¿no? Se va a crear el cardumen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En ese cardumen, en esa lista va a spooliar, como decir, a hacer un pool con el cardumen. Lo mismo que hice con el pez, lo voy a hacer con el cardumen. Entonces, miren acá. Tenemos un for each que va por la lista de cardúmenes. Miren aquí, chicos. El nodo tiene una lista de span point que hace referencia a cada cardumen. Y voy a recorrer esa lista y voy a tomar del pool un cardumen. Entonces le voy a decir a ese cardumen que se aparezca en la posición del nodo de ese span point y con una rotación. La rotación realmente no interesa, ¿no? Lo que interesa es la posición. Y después eso lo agrego a una lista que está en esta información de nodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que yo lo tengo que almacenar en una lista para después, cuando voy a limpiar en el nodo, tener que recorrer esa lista y los nodos y los cardúmenes que yo activé, lo voy a liberar. Miren aquí, acuérdense lo que le expliqué anteriormente de esta función. Lo voy a liberar y después limpio esta lista. ¿Ya? Lo mismo hago con los peces. Vamos a poner acá. Vamos a ver aquí en cardúmenes. Lo mismo hago con los peces. Miren aquí. Cuando tú entras en el cardumen, cuando tú entras a colisionar, es decir, que el player colisiona con el cardumen, va a invocar esta función que se llama pooling, pooling fish, y esa función lo que va a hacer es espanear los peces en esa posición. Entonces, él lo que va a decir es que espanee una X cantidad de peces. Entonces, miren aquí cómo él toma del pool, él toma un pez y después que toma un pez lo activa y lo ubica ya en esa posición, ¿no? Esto que está aquí es un poco más orientado al juego. Pero la idea es esa. Él coge el pez y lo activa en esa posición. Y cuando él sale del... Vamos a ver, cuando él sale de esa colisión, entonces lo que hace es liberar el pez de esa posición. Vamos a ver acá. Miren acá como él tiene su lista de peces. Y entonces va preguntando si el pez se puede destruir, que sería liberar. Entonces él viene, resetea el pez y lo libera en el pool. ¿Para qué? Para que cuando se entra otro cardumen se pueda tomar de nuevo. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer algo poco a poco y paso por paso, de manera simple y sencilla. Lo primero que vamos a hacer es hacer, ya el cuatril lo tenemos hecho. En el nodo info vamos a hacer este nodo del escenario. Vamos a hacer este nodo del escenario que va a guardar la posición. Vamos a hacer áreas en la cual vamos a espanear objetos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a poner la información de esa área.
Después que pongamos la información de esa área, vamos a agregarla como una estructura acá en este info. Esa sería la segunda parte. Y vamos a invocar a su función de crear y a su función de limpiar en esa área. ¿Ya? Entonces, después vamos a programar el pool en el cual nosotros vamos a crear objetos y vamos a liberar objetos. Cuando se habla de crear es aquí acceder al objeto y activarlo nomás. ¿Ya? Entonces, nosotros lo vamos a hacer unas pruebas simples para después ponerlo en marcha como tal en un escenario. ¿Ok? Bueno chicos, muchas gracias por ver el video y las preguntas las hacemos en clases. Gracias.